La semana de 5 días, el horario de 9 a 5. A ver, es algo que damos por sentado, ¿no? Pero, ¿y si toda esta estructura fuera en realidad una invención bastante reciente, con una historia, además, llena de sorpresas? Para entender a dónde va el trabajo, primero tenemos que entender de dónde viene. Entonces, ¿por qué trabajamos así? La respuesta, créanme, no está en la última app de productividad, ni en las tendencias de moda, no. Está escondida en un largo viaje a través del tiempo. Un viaje que ha cambiado por completo lo que significa trabajar. Bueno, antes de arrancar, pongámonos de acuerdo en algo. Cuando decimos trabajo, no hablamos solo de un empleo o un sueldo. En su esencia, es cualquier actividad humana, ya sea física, intelectual, lo que sea, que hacemos para conseguir algo que necesitamos. Con esa idea en mente, veamos cómo cambió todo. Nuestro viaje empieza en el mundo clásico. Y acá, justo acá, nos encontramos la primera gran sorpresa. Para las civilizaciones antiguas, el trabajo no era para nada una virtud. De hecho, era visto más bien como una especie de maldición. Pensemos en la antigua Grecia, por ejemplo. El ideal para los hombres libres era tener tiempo libre para la filosofía, la política, la contemplación. La vida noble era eso. El trabajo físico, el esfuerzo, se veía como una carga necesaria, sí, pero reservada para las clases más bajas y, por supuesto, para los esclavos. Y la escala de esto era, bueno, era inmensa. En su momento de mayor auge, el Imperio Romano necesitaba 500.000 de nuevos esclavos por año. 500.000. O sea, el trabajo no era una elección, era la base forzada sobre la que se construía todo ese ocio y esa filosofía de la élite. Ahora, demos un salto gigante en el tiempo, a una era que lo cambió absolutamente todo: la Revolución Industrial. Aquí, la relación de las personas con el trabajo fue redefinida por completo por una nueva fuerza que dominaba todo: la máquina. A principios del siglo XX apareció una filosofía bastante radical: la gestión científica o taylorismo. La obsesión era una sola: eficiencia total. Y para lograrla, bueno, se le quitó al trabajador toda autonomía. La gerencia ahora decidía cada movimiento, cronometraba cada gesto para eliminar cualquier desperdicio. El trabajo se partió en tareas mínimas, súper repetitivas. El artesano como tal desapareció, y en su lugar quedó una extensión de la máquina. Y esta frase de Henry Ford lo dice todo. Es brutal. Revela hasta qué punto se veía al trabajador no como una persona, sino como un conjunto de funciones. Ford analizó las casi 8.000 operaciones necesarias para construir un auto y literalmente calculó qué pedazo de ser humano podía hacer cada uno. Claro que la industrialización trajo progreso económico, pero el costo humano fue altísimo. Las ciudades crecieron de forma caótica, con condiciones de vida muy precarias. Para los trabajadores y sus familias, la vida ya no se regía por el sol, sino por el silbato implacable de la fábrica. Pero este enfoque tan mecánico del trabajo no podía durar para siempre. Con el tiempo, empezó a surgir una respuesta. Y fue casi por accidente que se redescubrió un factor que se había olvidado por completo: el elemento humano, el factor social. Y todo empezó con unos estudios en la fábrica Hawthorne de Western Electric. La idea original era súper técnica y, la verdad, sonaba bastante aburrida. Querían saber si poner más luz hacía que la gente trabajara más. Así de simple. Pero los resultados no tenían ningún sentido. Ninguno. Cuando subían la luz, la productividad subía. Pero, y acá viene lo loco, cuando la bajaban, la productividad también subía. Incluso cuando fingían que cambiaban las luces, la gente producía más. Era obvio que estaba pasando otra cosa. No era la luz. Y acá está la revelación. El verdadero descubrimiento fue psicológico. Se dieron cuenta de que el factor humano era clave. La productividad no dependía solo de las condiciones físicas, sino de la dinámica social, de la solidaridad del grupo y sobre todo de sentirse observado y valorado. Esta simple idea, lo cambió todo y sin saberlo abrió la puerta a la siguiente gran era del trabajo. Y eso nos trae casi de la mano a la era digital, una era donde la naturaleza del trabajo vuelve a transformarse masivamente. El valor principal ya no está en producir cosas físicas, sino en gestionar el conocimiento.
Esta tabla del sociólogo Daniel Bell es genial porque resume todo el cambio. Pasamos de una sociedad que extraía valor de la tierra a una que lo creaba en las fábricas. Y ahora estamos en una era postindustrial, donde el recurso más valioso ya no es la energía, sino la información. Esto quiere decir que el trabajador típico ya no es el agricultor ni el obrero, sino el profesional, el técnico, el trabajador del conocimiento. Y claro, esta nueva era necesitaba una nueva forma de pensar. El viejo modelo fordista, súper rígido y de producción en masa, le dio paso a filosofías como el toyotismo. El enfoque cambió por completo. En vez de rigidez, se buscaba flexibilidad. En vez de trabajadores que hicieran una sola cosa, se necesitaban empleados polivalentes que pudieran hacer de todo. Y la meta ya no era la cantidad, sino la calidad total. Bueno, hemos viajado desde el trabajo como castigo en la antigüedad. Pasamos por la deshumanización de la fábrica hasta redescubrir el factor humano y llegar a la era del conocimiento. Todo este recorrido nos lleva, inevitablemente, a una pregunta final. Si lo pensamos, la historia del trabajo es una evolución muy clara, del músculo a la máquina, y de la máquina a la mente. Cada una de estas transiciones no solo cambió la economía, redefinió la sociedad por completo. Entonces, la pregunta que nos queda en el aire y que va a definir nuestro futuro es simple. ¿Qué sigue?